¿Estamos para empezar? Y yo voy a hacer su presentación y agradecer su presencia con nosotros hoy acá. Agradecer también los traductores. Hoy tenemos un traductor argentino, entonces una, una persona ahí, yo creo que de Buenos Aires. Entonces tenemos hasta este honor de tener un traductor conterrâneo aí de Walter. Walter Pavicic é investigador em genética molecular e epigenética do Instituto de Medicina Translacional e Engenharia Biomédica do Hospital Italiano de Buenos Aires e também faz parte do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas em Argentina, el CONICET. Entonces, Walter hace parte del grupo latinoamericano de estudios de tumores hereditarios hace tiempo, ¿no, Walter? Sí, Y sí, siempre, 4 años debe ser. sí, 4 años, y siempre con colaboraciones ahí importantes para nuestro grupo. Y hoy, una vez más, tenemos el honor de tener Walter con su presentación para la última reunión del año de nuestro grupo. Entonces, Walter, la palabra está contigo. La presentación es informal. Las personas pueden preguntar en el chat acá en nuestra plataforma Zoom. Y su presentación va a ser sobre su experiencia desde la investigación con secuenciación de exoma con algunos casos clínicos. Entonces, Walter, muchas gracias mismo por su colaboración hoy y la presentación será grabada en portugués y español. ¿Ok? Muchas gracias, Walter. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. A ver si... voy a poner Sí, sí, pantalla completa. Ahí está bien, ¿no? sí, perfecto, Walter. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir estos datos extraídos de la experiencia de nuestro trabajo de investigación diaria y desde hace ya años. Eh, bueno, como bien dijo el doctor Benedito, esta es la última charla del año y siempre la segunda charla de cada mes es sobre casos clínicos. Y siendo la última del año, nos pareció con la doctora Karin en Chile que era una buena oportunidad para hacer un cruce entre un poco de caso clínico y algo más de investigación, como por ahí se hacen algunas presentaciones de los primeros, la primera charla de cada mes. Bueno, como dijeron, mi nombre es Walter Babicik, soy quien coordina o está a cargo de la parte de investigación del grupo con el programa de cáncer hereditario dirigido por el doctor Carlos Bacaro en el Hospital Italiano de Buenos Aires, acá en Argentina, y soy parte del Instituto de Investigación del Hospital Italiano. Y bueno, la idea es presentar algunos casos clínicos que me parecieron interesantes compartir, eh, dando una mirada desde lo que hacemos y lo que hago, que es justamente la investigación, en este caso el abordaje de esos casos desde la secuenciación de exoma por NGS. Los 3 casos forman parte del protocolo de investigación que tenemos en desarrollo desde ya hace más de 6 años, en conjunto con distintos grupos latinoamericanos y el grupo de Finlandia. Y acá, bueno, nada, nos queríamos saber eso que ya inició hace años, en donde el primer paso es identificar esos casos clínicos y centros que participan de la GET y del protocolo, identificarlos y luego incorporarlos para hacer los distintos estudios moleculares y genéticos que nos parezcan relevantes, ir publicando los resultados que vamos obteniendo, y bueno, a día de hoy continuamos con esos protocolos, se van ingresando casos nuevos cuando aparecen, y bueno, de ahí voy a extraer la información para presentar hoy en la charla.
Como les decía, digamos, en este protocolo en particular participan dos centros hospitalarios de Argentina, el Hospital Italiano y el Hospital Udaondo, también de acá de Buenos Aires, eh, el Centro de Clínica Las Condes de Chile, con el doctor López y la doctora Karen Álvarez, y bueno, como les decía, el grupo de Finlandia, que es donde se hacen, también con casos de Finlandia, que es donde se hacen todos los estudios de secuenciación. Y los tres casos que presento hoy son tres casos de Latinoamérica, dos de Argentina y uno de Chile. Eh, los tres casos me pareció por ahí un modo por ahí, más llevadero de presentar cada uno. Como les decía, son resultados que tienen cierta relevancia. En primer caso, es en el cual identificamos o proponemos un nuevo gen de predisposición y encontramos un resultado inesperado. El segundo caso de Chile es un caso que aparentemente todo indica que sería un lynch evidente desde la clínica, pero la genética no permite confirmarlo, como vamos a ver más adelante. Y en tercer caso, lo mismo, pareciera ser un síndrome tipo X, pero que la información genética que hemos obtenido a día de hoy tampoco permite estar seguros de que ese dato genético que encontramos sea el causal de predisposición. Bueno, vamos por el primer caso. Es un caso de acá de Argentina y como vamos a ir viendo a medida que presento los datos, digamos, las apariencias engañan porque al principio sospechábamos una cosa y al final terminamos obteniendo otro resultado que no era el esperado. Como les decía, los casos que presento hoy salen del protocolo general que tenemos. Este caso puntual era de un protocolo de casos de poliposis únicamente. Es un caso que había ingresado inicialmente al servicio de coloproctología del Hospital Udaondo, acá de Buenos Aires, Argentina. Y, digamos, algo que aclaro al principio es que yo, digamos, tengo una mirada de investigación y no tengo la información del día a día de la clínica, ni cómo el paciente fue recibido, ni seguido. Pero bueno, por eso voy a resumir la parte clínica así como más con términos. Se le hace la videocoloscopía inicial y lo que se obtiene en este caso es que se identifica que era un paciente que tenía pólipos en el colon, pólipos tanto adenomatosos como cerratos, es decir, la poliposis mixta, y que tenía un cáncer de colon, todo esto a los 60 años, y luego a los 63 años desarrolló una metástasis en pulmón. Haciendo un recuento de la historia familiar, el paciente cuenta que el padre había tenido cáncer colorectal a una edad avanzada, no tenía más precisión de la información clínica, ni en qué edad exacta no recordaba, ni ninguna característica sobre ese cáncer. Y lo mismo de la madre, solamente recordaba que había tenido alguna afección también gastrointestinal o en el sistema digestivo, pero no había ninguna información ni de edad, ni de qué tipo de afección, ni nada por el estilo. Entonces, digamos, se nos clasifica como un caso de poliposis atenuada a nivel del servicio del hospital y ingresamos al protocolo de investigación para tratar de identificar cuál era esa causa de predisposición genética. Hay cáncer, digamos, que había, ¿no?, en el paciente y en la familia con el padre. Lo primero que hacemos es un estudio de secuenciación y MLPA para APC y multiliga, los dos genes por ahí más frecuentes para poliposis, y obtenemos un resultado negativo. Y luego sí pasamos al estudio de NGS de secuenciación de exoma completo. En primer lugar descartamos todos los genes candidatos primarios para un síndrome de cáncer colorectal. Y cuando todos estos genes dan negativos, digamos, no encontramos ninguna variante conocida para los genes de primera línea esperados como los causales, empezamos a buscar otros genes alternativos. En este protocolo de investigación en particular nos enfocamos en estudiar las glicosidasas, y dentro de esas glicosidasas encontramos una alteración potencial dentro del gen NAIN1. Encontramos esa variante que está ahí descrita en el caso nuestro de acá del Hospital Udaondo de Argentina, y en simultáneo encontramos la misma variante en otros dos casos de Finlandia, y en uno de esos casos de Finlandia además tenía una covariante en otro alelo que generaba un codón de stop. Pero bueno, seguimos con el Walter, caso.
Sí, Muy interesante esto, ¿eh? Porque es un caso de poliposis atenuada, sin identificación en todos estos genes candidatos para causa mm, de poliposis atenuada. sí, Yo no conocía este gene NEI1. Y esos otros dos casos de Finlandia también tenían poliposis, Walter. sí, todo el protocolo de investigación, como había mostrado antes, eh, se enfocaba en casos de poliposis. Todos eran específicamente casos que tenían poliposis bien clara, bien definida. Muy Por eso el interesante, ¿eh? enfoque, si bien se evaluaron otros genes en la secuenciación para ver si no había variante en algún gen que no era asociado a poliposis, pero era poliposis clara. Este gene tiene función, ¿de qué función? ¿Es conocida la función de NEI1, Walter? Sí, hay varios trabajos que han ido demostrando cuáles son las funciones y está dentro de la familia de las glicosidasas como MUT-Y, como NTHL1. Entonces, por eso el interés en buscar genes dentro de esa familia, porque como ya hay genes conocidos como MUT-Y, el nuevo gen que hace pocos años se reportó, NTHL1, también como asociado con poliposis, entonces por eso quisimos enfocarnos y ahondar un poco más en el resto de genes de la familia. Y cuando encontramos este gen, variantes potenciales en 3 casos distintos en este gen, y en 2 continentes, digamos, casos finlandeses y este caso argentino, que no tienen absolutamente ninguna asociación demográfica, digamos, nos llamó la atención y por eso empezamos a profundizar la investigación. Muy interesante. Esa variante ya estaba reportada como BUS en ClinVar y analizándola por Barson, todos concluían en ese momento que es una BUS. Entonces nuestro objetivo fue, como decía, demostrar si esa variante realmente tenía un rol patogénico, realmente afectaba, ¿no?, el funcionamiento de este gen. Lo primero que hicimos es evaluar la metilación de promotor, porque había algunos trabajos que indicaban que podía causar el silenciamiento del gen. Dio negativo, no encontramos ningún silenciamiento por metilación. Después evaluamos la expresión de ARN mensajero de este gen y encontramos que había una alteración eh, que podría estar asociada con esta variante. Y después ya empezamos a hacer estudios más eh, específicos, como por ejemplo inmunohistoquímica, para este gen en particular, para esta alteración. Y encontramos, digamos, que en el caso argentino, en la muestra de tumor de cáncer colorectal, había un silenciamiento, digamos, una ausencia de expresión para este gen. ¿Y hay inmunistoquímica confiable para tejido somático, Walter, para este gene? Sí, 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 es un anticuerpo comercial. No recuerdo ahora el nombre, lo compraron desde Finlandia, pero está, digamos, disponible comercialmente, está testeado, probado y hay varios trabajos publicados sobre la efectividad Interesante. del anticuerpo, digamos, del marcador. Así que, digamos, es confiable, digamos, así que, digamos, de este modo podríamos demostrar que no había expresión al nivel del tumor. Luego, a continuación, digamos, como dije antes, hay varios trabajos publicados sobre la función, lo que preguntaba Benedicto, sobre la función de este gen. Varios trabajos demuestran cuáles son algunas eh, cuestiones moleculares o de la función biológica y que está alterada con ciertas cuestiones. Entonces nos interesó ver, digamos, hacer un estudio de la firma mutacional secuenciando el tumor y viendo a ver si las firmas que obteníamos en el caso de Argentina coincidían con las funciones biológicas reportadas. Efectivamente, analizar en caso de Argentina encontramos que las firmas mutacionales que obtenemos concuerdan con esas funciones biológicas reportadas. Y acá viene, digamos, eh, otro resultado paralelo que encontramos, que es lo que decía en principio, la sorpresa que descubrimos a partir de estas firmas mutacionales, es que
En simultáneo con identificar firmas asociadas con la función biológica del gen LAIL1, encontramos que este caso en nuestro, en la Argentina, además presentaba presencia justamente de las firmas mutacionales 6 y 26, que son dos firmas claramente asociadas con defectos del sistema MMR. Entonces acá digo sorpresa porque, digamos, veníamos desde el principio con un caso de poliposis, la secuenciación de exoma no había dado ninguna alteración en el sistema MMR, en los 4 genes, ni ningún otro asociado con el sistema. Entonces fue un resultado, un hallazgo inesperado en ese momento, y no habíamos hecho, digamos, MLPA para MMR en el inicio, porque como les decía, fueron seleccionados como casos de poliposis y no había ninguna indicación de que realmente el sistema MMR pudiera estar afectado. Pero bueno, a raíz de este hallazgo incidental a partir de la firma mutacional, obviamente nuestro siguiente paso fue evaluar a ver si realmente el resultado que teníamos hasta ahora de exoma negativo era correcto o las firmas estaban dando algún indicio erróneo. El siguiente paso fue justamente hacer inmunistoquímica para las 4 proteínas de MMR y en simultáneo hacer también MLPA, que no lo habíamos hecho inicialmente como recién dije. Haciendo la inmunistoquímica en la muestra de cáncer colorectal del paciente, identificamos que el gen PMC2 era negativo y los otros 3 genes que están ahí mostrados eran positivos. Con lo cual había un indicio de que había una afección del sistema MMR. Luego hicimos MLPA y efectivamente encontramos que había una deleción realmente casi del gen completo, del gen PMC2. Con lo cual, esto explicaba, por un lado, el resultado negativo en secuenciación de exoma, porque estas deleciones extensas normalmente suelen no identificarse, a pesar de que habíamos usado algoritmos específicos para tratar de que esto no sucediera. Igual sucedió, lo pasamos por alto, pero bueno, por MLPA y a raíz de la firma mutacional terminamos descubriendo o verificando que efectivamente había alteración del mecanismo MMR con falla o con una lesión del gen PMC2. Muchas veces por la secuenciación no se mira esas deleciones muy largas, ¿no? Claro, Entonces, exacto. entonces MLPA es necesario para tener el diagnóstico. Muy interesante, Walter. Claro, exacto, pero en ese caso nuestro enfoque hacia poliposis nos hizo pasar por alto esa MLPA que no era una candidata para MMR, entonces bueno, cubriendo este gen PMC2. Entonces, digamos, justamente decía al inicio, esto de las apariencias engañan porque todo el tiempo lo tratamos como un caso de poliposis y esta lesión en PMC2 hace pensar que esos dos cánceres colorectales en el caso y en el padre podrían ser un link y que quizás la poliposis o la afección de NIL1 venga por el lado de la madre que tenía esos antecedentes de trastorno gastrointestinal que había manifestado en pacientes. Y Nosotros, bueno, nosotros tenemos acá en nuestro servicio, Walter, 14 familias con doble mutaciones y genes distintos y con fenotipo con duda, claro. porque no se mira una cosa, tampoco otra, pero cuando se mira la secuenciación hay dos genes con Mm. alteraciones patogénicas o probablemente patogénicas. Entonces, esta conclusión es muy importante porque nosotros tenemos que considerar todas las variables y las posibilidades, porque muchas veces nosotros hacemos paneles más chicos, ¿no? Dirigidos para determinadas síndromes. Exacto. Y muchas veces hay otras síndromes asociadas que están fuera del panel más restricto. Entonces, Acotado, sí. sí, nosotros tenemos 14 familias acá en nuestro servicio que tiene doble alteraciones
en genes de predisposición para cáncer. Entonces, muy interesante. No sé si Karen quiere hablar alguna cosa, Karen. Hola, doctor. Hola, Walter, ¿cómo están? Karen, ¿qué tal? Sí. Bueno, en este caso, preguntarte, Walter, porque esta lesión que se encontró en el PMC2 no fue observada en el exoma, en el fondo. Pero el paciente no tenía un panel antes, ¿no es cierto? No, no, no. Claro, Son casos del hospital público en donde todos los casos recibidos de ese hospital vienen sin ningún estudio genético y nosotros simplemente claro. verificamos APC y multigriega como los candidatos antes de hacer exoma directo, pero no se chequea más Es, nada. exacto. Y el exoma, ¿no es cierto? No tiene todas las precauciones que tiene un panel justamente con ejemplo MC2, que tiene un pseudogen y que es complicado de evaluar. Entonces, por ahí también existe una Mm, explicación de por qué no se identificó a lo mejor en, sí, en el primer también. análisis, digamos. El exoma no está Sí, hecho para, sobre todo para no, ese no análisis. está pensado para, por eso Mm, los paneles van con análisis simultáneo de MLPA, porque, como decía, a pesar de que cada vez son mejores y ya va mejorando día a día, los algoritmos usados para análisis de exoma eh, tratan de corregir estos errores de pérdida de grandes lesiones cuando existen y no se las detecta, pero bueno, a día de hoy siguen fallando. Y sobre todo cuando son tan grandes. Si hubiera sido una elección de algún par de exones, capaz que hubiera sido identificada. Pero de casi el gen entero, y como vos bien decís, la presencia de pseudo genes y etcétera, a veces dan falsos negativos, positivos o el falso que quieran, y generan esto. Pero bueno, por suerte terminamos identificándolo indirectamente, simplemente por profundizar la parte biológica del otro gen candidato que estábamos evaluando. qué interesante. Interesante también, ¿no es cierto?, partir desde cómo la inmunohistoquímica en el fondo te sugiere y que es parte de los criterios que hoy día utilizamos en el análisis universal, ¿no es cierto?, de los cánceres colorectales y Sigue para siendo sugerir los estudios dirigidos. exacto. Sí. Sí, sí, sí. Pero es cierto lo que, sumando lo que decía el doctor Benedito en cuanto a la frecuencia de familias o de casos con doble mutación, eh, es más alta de la que uno podría esperaría, creo. El doctor Pablo quiere comentar algo, creo. Belo, Walter, belo caso, parabéns. E só mostrar, né, que a importância da história familiar, né, porque o que nós temos aí é só o pai, né, o padre, a mãe, a madre e o probando, né? Uhum. E só com esses três indivíduos nós não conseguimos preencher critérios, né, como o critério de Amsterdã, por exemplo, né? Então, ver a importância da história familiar, porque se nós temos mutações tanto no NEI1, né, que codifica uma endonuclease, né, e que eu vi alguns artigos agora, rapidamente, realmente tem casos, né, artigos mostrando mutação no gene NEI1 com câncer coloretal, com câncer de pulmão, com câncer gástrico, né? Então, a história familiar paterna, né, seria interessante obtê-la, né? Isso ajudaria a gente também a elucidar um pouco mais esse caso. E a história materna, né? Porque se realmente ela tem uma deleção grande, né, do exon 2 ao 11, no gene PMS2, então a história familiar materna também eu esperaria que fosse rica em tumores também, coloretais e de mama, enfim. Então, o caso é muito bom, muito bonito, muito bem estudado, né? Mostra também
como nós lidamos no dia a dia com esses exames moleculares, né, como disse bem a Karen, sempre se atentar, né, aos parâmetros dos exames realizados no laudo, como profundidade, amplitude, se há ou não cobertura de copy number variation, né, dos CNVs, né? Porque, como você mostrou, foi feito um exoma, mas aparentemente a deleção não foi descoberta, né? Não foi revelada. E aí teve que se utilizar o recurso do MLPA. Né? Também tomar um pouquinho de cuidado se não pode ser o pseudogene do PMS2, né? Que também pode conter essas deleções, né? E pode mascarar também o exame. Mas é isso. Então, acho que a história familiar mais rica, né? E se atentar sempre à qualidade do exame que foi feito, né? Com os parâmetros que em todo laudo devem vir, né? Mostrando, então, essas taxas de cobertura, profundidade, amplitude, né? E se há ou não cobertura de copy number variations. Obrigado, Pablo. Walter, continuamos. Sí, perfecto. Pasamos al siguiente caso. Caso número 2. Bueno, como decía, es un caso que con la información disponible clínica pareciera ser, o todo apunta que es un caso, una familia con síndrome de Lynch, pero que está siendo difícil confirmar, digamos, o identificar esa causa genética que nos permita definirla, digamos, ya no solo clínicamente, sino también genéticamente o molecularmente. Como les dije inicialmente, ese es un caso del grupo del Dr. López y de Karin de Chile, una familia rectal había arrojado una estabilidad de microsatélite alta y un MLH1 y PMC2. Con lo cual, digamos, todo hacía pensar o sospechar para un síndrome de Lynch. El siguiente paso, claro, esa predisposición genética que no estaba cubierta por los genes incluidos en el panel. Y acá de vuelta, para sorpresa y como bien dijo Benedito, el resultado, habiendo hecho exoma, sigue siendo negativo. Entonces acá es donde uno ya no tiene mucha explicación de cómo responder esa inmunoquímica negativa. Entonces lo que hacemos después, a raíz de que en caso había cursado en simultáneo no solo un cáncer colorectal, sino también un cáncer de útero, es obtener el taco o la pieza de esa muestra de cáncer de útero y volver a repetir y realizar la inmunohistoquímica. Lo que hacemos es primero repetir la inmunohistoquímica en la muestra de cáncer de colon, como para estar seguro de que realmente había una deficiencia de los genes y no tuviéramos con un dato falso o incorrecto. Confirmamos que había déficit de MLH1 en la muestra del cáncer de colon, y luego al analizar la muestra de cáncer de útero confirmamos que también tenía el mismo patrón de deficiencia para MLH1, y acá solamente muestro MLH1, pero bueno, daba negativo ambos, MLH1 y PMS2. Por lo cual, digamos, habiendo dos tumores distintos en la misma paciente con deficiencia en MLH1,
nos hace sospechar de que efectivamente debería haber una alteración germinal en el gen MLH1, que no fue todavía identificada, que no pudo ser identificada por exoma completo. Digamos que tenemos altas chances de encontrar esa alteración a nivel germinal. Y lo que proponemos como siguiente etapa dentro del protocolo de investigación, es hacer un estudio de secuenciación, pero ya a nivel de ARN, tratando de identificar a ver si hay alguna alteración por fuera de la región cubierta por exoma, por fuera de la región codificante o el splicing consenso, a ver si hay alguna alteración que esté afectando ese splicing de MLH1 y dando ese déficit de expresión. Todo esto estaba en curso y fue pausado por motivo de la pandemia, y ahora estos días estamos retomando el trabajo con Karin a ver si en breve logramos definir este caso, que a día de hoy, digamos, a nivel clínico sigue siendo sospecha de Lynch, pero sin esa confirmación genética que no quiere aparecer. Sí, Entonces, yo pienso, Walter, que la definición de síndrome de Lynch es deficiencia de la reparación MMR germinal. Esta es la definición. Individuo que tiene deficiencia de la reparación MMR germinal. En las dos inmunistoquímicas de colon y útero se muestra esto. No hay las proteínas, tampoco en el colon, tampoco en el útero. Lo que no se mira es que el gen MLH1 sea, tenga mutación. Pero el sistema de reparo MMR es muy complejo, muy complejo. Y hay otros genes en la reparación MMR que no solamente los 4 que hacemos ahí la inmunistoquímica. Entonces, cuando vamos a mirar más profundamente la reparación MMR, miramos que las funciones de los heterodímeros son dobles, muchas veces 3 funciones que se suman con funciones de otros heterodímeros, de genes secundarios, de genes terciarios. Entonces, en mi punto de vista, esa es una opinión personal, Walter. Yo pienso que cuando tenemos un caso así, es porque nosotros no conocemos aún cómo cómo ocurre la reparación MMR mirando el conjunto de todo. Estamos mirando solamente un heterodímero, que es MLH1, PMS2, pero hay otras interacciones que muchas veces se pueden mostrar como inmunistoquímica alterada para este heterodímero, pero la alteración no está en este heterodímero. La consecuencia sería esa, pero con alteración que sea otra. Quería oír la opinión de Karen, porque ese caso es de Chile. Karen, por favor. Sí, sí, este es un caso muy desafiante como se muestra. Walter, ¿puedes mostrar la genealogía, por favor? me deja la computadora, sí. Para atrás, vamos. Ahí está. Bueno, este caso nosotros lo conocimos en el año 2013, más o menos. O sea, estamos hablando de antes de la NGS que llegara a nuestro país, y lo primero que hicimos fue en esta paciente que se muestra ahí, ¿no es cierto?, con cáncer de colon y útero, hacer los estudios por Sanger. Y en ese minuto nos salió todo negativo, solamente una variante benigna, y después llega la NGS, entonces nosotros dijimos, aquí la NGS nos va a solucionar todo. Y la NGS llega con el resultado que muestra Walter, con ningún estudio, ¿no es cierto?, patogénico, ningún resultado patogénico. Pero la historia familiar nos seguía hablando de un posible Lynch, como hablamos, posible Lynch, porque no tenemos la confirmación, y desde ese tiempo a la fecha, los 2 hermanos que se muestran aquí en esta genealogía como sanos, ambos desarrollaron cáncer de colon.
Lamentablemente uno de ellos falleció por la enfermedad y el otro fue diagnosticado y operado hace un mes. Entonces, hay algo aquí, sigue habiendo algo ahí y tenemos que hacer todos los intentos, como dijo Walter, de, con otras tecnologías, intentar identificar la alteración que está presente en esta familia. En el caso del hermano que se operó ahora, ya se solicitó el estudio de inestabilidad microsatelital y de las proteínas reparadoras para ver si coincide, ¿no es cierto?, con la hermana. Y vamos a tomar muestras de sangre para hacer los estudios que se proponen en el protocolo. Así seguir avanzando y buscando aquí la forma de ayudar a la familia. Por ahora, el asesoramiento genético que hemos dado para la familia es como si fuera un síndrome de Lynch, o sea, colonoscopía y seguimiento ampliado y desde muy joven. Eso. Yo pienso que esto es una familia de síndrome de Lynch, ¿no? Porque por definición, síndrome de Lynch es la deficiencia germinal de la reparación MMR. Y hay la comprobación ahí que no tiene la reparación MMR es germinal, porque tenemos dos órganos distintos de la misma paciente con la misma alteración. Entonces, así, en mi punto de vista, esta familia, mismo sin el diagnóstico genético, la identificación del gene, ¿cuál sería el gene? Para mí, hay el diagnóstico de síndrome de Lynch, porque preenche la definición de la pérdida germinal de la reparación MMR. Si estos dos hermanos también tienen la misma alteración, para mí no hay duda. Mismo sin el diagnóstico de cuál el gene involucrado en esta familia, para mí no hay duda que es síndrome de Lynch. Pablo, ¿quiere hablar? Sí, sí, gustaría. Ese caso es Sí, fantástico. me gustaría. Este caso es fantástico. Y para quien ha acompañado hace 15 días la presentación del doctor y profesor Víctor sobre la síndrome de Lynch-like, sobre el síndrome de Lynch, que nos quedamos conversando, discutiendo sobre qué es el síndrome de Lynch, qué es la FCCX. Bom, Entonces, eu acho que para quem que é geneticista para raiz, quien es geneticista de raíz, ¿cómo es que nosotros descobrimos o descubrimos el locus aonde estava o problema donde está el problema del síndrome? através de estudo A través de estudios de segregación familiar. Então você utiliza Entonces se utilizan los marcadores de Plochpos e vai vendo qual y vamos a ver cuál haplótipo se genera en la enfermedad. Y fue así que centenas de síndromes fueron descubiertos antes que la tecnología de MGS apareciera. Estoy haciendo un estudio de segregación de apóticos en la familia. Entonces, esta es una familia que merece este estudio. se investiga O que se investigue completamente todos los genes. Si nosotros hoy tenemos otras herramientas, como dijo Karen, estas otras herramientas para investigar de forma más profunda y más completa el gen y la estructura del gen. Entonces, esta familia es obvio que hay una mutación en un gen vinculado al síndrome de Lynch o un síndrome que predispone un cáncer colorectal. No podemos simplemente, por una cuestión de una metodología que no realiza el secuenciamiento de todos los genes, esto es importante dejarlo claro, el gen MH1, MH2, MH6 y el PSM2 no fueron totalmente estudiados. Desde su primer nucleotidio en la región promotora hasta en su región finalizadora, que
como la cauda poliar 2 RNA. O sea, si no estudiamos este gen completamente, no podemos decir que no hay una mutación en los 4 genes. Con las tecnologías que tenemos ahora disponibles, no encontramos ninguna mutación en las regiones analizadas en la cobertura del gen. Podemos tener mutaciones dentro de este gen que no fueron observadas, como en uno de los casos que ya vimos este año, en una clase muy buena de nuestro colega de los Estados Unidos, de las mutaciones de introns. Entonces, se mostró el estudio que hizo en el NGCH1, que varios exámenes eran normales, que fueron solamente estudiadas las regiones codificantes, y después decodificantes, y después del análisis de introns, descubrieron mutaciones patogénicas en los introns. Entonces, me parece que tenemos dos maneras de llegar o de intentar resolver este problema. Uno, utilizar otras metodologías más sofisticadas de secuenciación de genes que no tomen solamente la región decodificante, pero que estudie las otras estructuras de los genes, la región de intron, la región promotora, la terminal. Entonces, estos genes tienen que ser mejor investigados. En segundo lugar, si después de un estudio completo de los 4 genes no se encuentra ninguna alteración, ahí sí podríamos partir para un estudio de segregación familiar de haplóticos, que vamos a llegar a la región que está segregando conjuntamente con la enfermedad y saber cuál es el gen involucrado. Es así que nosotros descubrimos varios genes de las morfologías, tomando familias como esta, donde varios individuos tienen un fenotipo. Hicimos un estudio de diferenciación de haplótipos y así llegamos al gen. Clark King, en el primer artículo que publicó en Science en 1993-94, dijo que la región del cáncer mama era la región C7 y ni habló en BRCA1. ¿Cómo llegó a esa región? Donde después, más tarde, se vio que allí estaba el gen BRCH1, haciendo estudios con los haplótipos. Entonces, familias como estas son muy importantes. Son fantásticas para que llegamos a regiones no conocidas ni descritas todavía. Entonces, viendo esto, yo daría esta sugerencia, disculpe, o sea, utilizar técnicas, y podemos contactar a otros laboratorios europeos y americanos que tengan interés en estudiar familias como esta, donde existe una tecnología mejor que la nuestra y otras tecnologías, o hacer un estudio de generación de haplótipos en los individuos de esta familia. Gracias, Pablo. ¿Alguna observación, Walter, o ya continúa? No, estaba escuchando, sí, súper interesante lo que comentaba. Yo estaba escuchando, lo que comentó el doctor Pablo es muy interesante, efectivamente. Totalmente de acuerdo, digamos, Estoy totalmente de acuerdo con que no podemos... que estos genes sean negativos porque no se cubrieron exactamente completamente, así que la intención es justamente eso, tratar de ampliar y cubrir el 100% de estos genes y recién ahí empezar a poder decir que no hay nada y pasar al siguiente paso si fuera en caso. Pero sí, son familias muy interesantes por la cantidad de individuos afectados y para investigar, digamos, desde el punto de vista de uno, donde ya presentan esta intriga. Walter, son muy interesantes, son familias muy interesantes que se investigar completamente, elas rendem si las investigamos completamente, van a rendir publicaciones, papers, importantísimo, porque vamos a encontrar una alteración que probablemente no ha sido descrita. Sí, completamente de acuerdo.
Vamos adelante, tenemos más 15 minutos. Walter. Sí, el último igual es el más breve. No, perdón. Ahí está. En caso, el 3 y último, es un caso que en principio aparente ser, o sería un caso de tipo familiar tipo X, pero que la información genética que obtuvimos no es complicada y no nos da de vuelta un resultado genético concluyente. Este es un caso que ingresó al servicio del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un caso que nosotros estudiamos, ese que está indicado ahí con la flecha en rojo, una paciente de 38 años que había tenido, o tuvo en ese momento cáncer colorectal, con una historia familiar clara de cáncer colorectal en 2 generaciones, y algún otro familiar con pólipos en distintos fenotipos. En el mismo servicio hospitalario se le había hecho inmunohistoquímica y había dado déficit sin déficit, perdón, de expresión, o sea, con expresión normal, digamos, de las 4 mmR, con lo cual esto daba esa sospecha preliminar de un síndrome de tipo X. Por eso ingresa el protocolo de investigación, y lo que le hacemos es un estudio de inestabilidad de microsatélite, o de microsatélite para ver, digamos, el estado, mejor dicho, y después, posteriormente, se le hace secuenciación de exoma. Encontramos que efectivamente no presentaba inestabilidad, o sea que era estable para los 5 marcadores estudiados, en correlación con ese síndrome de tipo X que se había sospechado, y las 4 proteínas dando expresión normal. Y lo que identificamos al hacer secuenciación de exoma es una alteración potencial, clasificada como BUS a día de hoy incluso, en el gen MMPR1A, que justamente hace unos años atrás fue reportada por el grupo de Finlandia con el que trabajamos como con potencial de predisposición a una familia con síndrome de tipo X en Finlandia. Entonces por eso la seleccionamos y la identificamos como la variante con potencial a la predisposición en esta familia argentina. Lo que hicimos fue hacer estudios de segregación de esta variante en los casos afectados, y lo que encontramos es que tanto la paciente, obviamente que tenía portadora, confirmamos que efectivamente el dato por secuenciación de exoma era correcto, daba positivo. El padre con cáncer colorectal también era portador de la variante. La tía con pólipos y antidisplasia también era positiva, pero encontramos un resultado negativo, es decir, que no eran portadores de la variante los 2 primos que inicialmente habían sido descritos, o teníamos la información de que presentaban pólipos. Con lo cual acá se pone en duda realmente la cosegregación de la variante con la enfermedad. Lo que hacemos es solicitar o tratar de recopilar toda la información clínica disponible de estos 2 primos en cuanto a esos pólipos, y nos encontramos con que no había ninguna información extra más allá de que en alguna videocoloscopía que se le hizo a la edad indicada ahí, habían identificado o 1 o 2 pólipos, y no había más dato que eso, ningún dato molecular, ni patológico, ni nada que permita, digamos, confirmar efectivamente que ese era el diagnóstico, si era correcto o no. Entonces, a raíz de esto, digamos, no podemos concluir que haya una cosegregación de la variante que nosotros proponemos con la enfermedad, porque estos 2 casos no eran negativos, y no podemos descartar que esos pólipos estén o no realmente asociados al síndrome o a la presencia de cáncer colorectal en la familia. Entonces acá nosotros, digamos, lo que nos preguntamos es esto, digamos, me pareció interesante en caso, más allá del dato del gen o del resultado genético de la variante que encontramos, sino por esto de una información clínica o una clasificación o catalogar un caso sin contar con más información que simplemente reportar que se identificó un pólipo, y a la hora de por ahí querer
ahondar en una información o en una investigación, encontramos con esos claroscuros que no permiten ni decir que sí, ni decir que no, porque uno no sabe si esos pólipos son asociados a esa historia familiar o simplemente pueden ser como identificados en cualquier paciente con esa edad en población general, que bien no es algo frecuente, pero bueno, no deja de ser algo que no ocurra. Entonces esto dificulta poder definir, digamos, genéticamente, molecularmente, una variante como causal o no. Entonces, de vuelta, me pareció interesante, más allá del resultado genético que encontramos y de que aún resta más por confirmarlo, por ahí esto de la historia clínica inconclusa o incompleta o sin información clara, tanto a nivel clínico como a nivel nuestro desde la investigación cuando recibimos todos los datos y no podemos ir más allá porque nos quedamos cortos de esa información. Por eso me pareció relevante desde ese punto de vista este caso. Y después como conclusión final, lo que estuvimos hablando hasta ahora, que si bien la herramienta de NGS o ya sea paneles, que es lo que más se usa en la clínica, son clave y un cambio realmente positivo desde estos últimos años desde que apareció, queda todavía mucho trabajo para hacer para aumentar esa eficacia que tiene hoy en día de tanto resultado negativo que se recibe desde la clínica. Y después esto de la importancia de la herramienta de información clínica y patológica desde el servicio, para justamente después lo que decimos, cuando aparecen estos datos genéticos negativos, no quedarse sin nada, y lo que decía Karin al principio, cómo la inmunohistoquímica sigue siendo tan relevante como la NGS, que es como la herramienta top hoy en día, y uno termina volviendo a las bases cuando la NGS no existía. Por eso me parecieron estos casos, en todos los últimos, el primero era como algo más novedoso, que justamente apuntaban a eso, a demostrar que toda la información y todo el dato molecular antiguo, si uno quiere decir así, sigue teniendo igual o mayor peso todavía que lo que uno obtiene desde las tecnologías modernas. O sea, no olvidarse de eso, me parecía. Bueno, Walter, ¿puedes volver, por favor, el pedigrí de esta última familia? Sí. Yo pienso que es muy importante la segregación con el padre de la probanda y la tía, porque pólipos con alta displasia, cáncer colorectal en los dos hermanos, el padre y la tía. Exacto. Uh-huh. Y la probanda, la hija, con cáncer colorectal con 38 años. O sea, los tres tienen la misma variante clasificada como incierta por ClinVar. Pero los dos primos que tienen pólipos no tienen esta variante. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de pólipos, porque muchas veces un pólipo, dos pólipos, no significan que sea la causa, la misma alteración genética de la madre, del tío y de la probanda. Porque hoy sabemos que el riesgo de una persona de 45 años tener 1, 2, 3 pólipos esporádicos en el colon es muy alta. Por eso se inicia la colonoscopia con 45 años. Okay. Y si estos individuos tienen hábitos de vida que no son saludables con relación a factores de riesgo para pólipos de colon, hay que tener cuidado ahí para interpretar esta negatividad de esta variante en estos dos primos. Entonces, sería interesante si tiene algún acceso para otros familiares, como por ejemplo el tío abuelo, tía abuela, que parece viva ahí, con 80 años,
mirar ahí si hay esa segregación también, ¿no? Porque yo tengo mucha sospecha que sea BMPR un A, un fuerte candidato ahí para la causa del problema en esta familia. Y otra cosa también que yo tenía como sugerencia, Otter, sería mirar los antecedentes familiares del esposo de la tía, para mirar ahí si hay otros casos de pólipos en la familia del esposo de la tía que tiene estos pólipos con alta displasia. Pero aún así no tenemos la certeza que BMPR1A sería la causa ahí, ¿no? Entonces, otro caso muy interesante, ¿no? Karen y Pablo, ¿quieren comentar? Karen. Sí, me estaba conectando. Sí, doctor, muy interesante. Además, lo que usted comenta, o sea, algunos de estos cánceres también son cánceres comunes en la población, entonces a veces nos podemos encontrar con esta fenocopia dentro de la familia, ir a intentar hacer estos estudios con segregación, pero finalmente estar evaluando otros riesgos, ¿no es cierto? Y en estas familias tan pequeñas los estudios de cosegregación pueden no ser informativos. Me pasó con un caso de cáncer de mama que presenté con ustedes también, donde la familia es muy pequeña y no pude demostrar que esta variante de significado incierto era la causa genética en toda la familia, dado que una de esas personas no la porta con cáncer de mama. Y nuevamente puede ser una fenocopia, pero no pude completar el estudio, no fue un aporte finalmente haber hecho los estudios los familiares. Así es que sí, nos encontramos con estos casos y como bien dice el doctor Benedito, pólipos, todos podemos presentar pólipos, pero el punto es que se dé la poliposis, que es la que uno espera para un gen de BMPRA1 o un cáncer colorectal. Entonces puede ser que esto sea más un distractor que nada. Es Gracias, Karen. Y Pablo, ¿quiere hablar alguna cosa de este caso para encerrarnos? Só lembrar que toda VUS dia será reclassificada. Solamente quiero recordar que toda bus será clasificada algún día. Entonces, también en la reunión anterior, yo hablé sobre las bus. Tenemos que tener mucho cuidado con las bus, BUS, con el tipo con el fenotipo. Es muy De uma síndrome de predisposição es hereditária ao una síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, como una familia que cumple con los criterios de Ámsterdam. Y entonces, siempre tener cuidado con los bus o con las bus. La conducta que yo seguiría en este caso en relación a los individuos, a los miembros de esta familia, es el protocolo de Lynch, en este caso. Tener una vigilancia y un rastreo del tracto gastrointestinal. Yo tomaría esta conducta con respecto a los familiares ficaria atento a essa VUS. y estaría atento al VUS en el gen del caso. Muchas gracias por Bueno, Walter, muchas gracias por tu presentación hoy. Muy interesantes. Nosotros aprendemos mucho ahí con su presentación y todos nosotros tenemos nuestras dudas y casos así nos llevan para a una secuencia de investigación de
de nuevas tecnologías y búsqueda de nuevos genes y nuevas respuestas. Entonces, muchas gracias por su presentación, Walter, por la gentileza de participar de nuestra última reunión de ELIAGET de 2022. Gracias a Karen por arreglar todas las presentaciones ahí. La segunda presentación de los meses, ¿no, Karen? Que está responsable. Y volvemos con nuestras reuniones en marzo. Y dos cosas importantes que gustaría de poner acá hoy es que en mayo de 2023 vamos a tener nuestro meeting de 20 años de ELIAGET, porque en febrero de 2003 fue la fundación de ELIAGET. Entonces, en febrero ahora vamos a tener 20 años de la Sociedad Médica registrada como la primera sociedad de cáncer hereditario registrada en Sudamérica. Entonces, sería un honor muy grande tener la participación de todos ustedes. Estamos haciendo la programación. En la próxima semana vamos a hacer una primera reunión con el hospital acá de Beneficencia Portuguesa de São Paulo, que va a ser uno de los sponsors para el meeting. Y vamos luego enviar una comunicación por mail para que todos ustedes participen de la organización de este meeting. Vamos a tener un meeting sudamericano con participación de todos los países y con temas relacionados a consejería genética, temas relacionados a biología molecular, temas relacionados a registro de familias, temas relacionados a bancos de datos, y también vamos a compartir informaciones de la misma manera que hicimos en 2014, Karen. ¿Te recuerdas? Que hicimos en Sirio Libanés un meeting con 35 hospitales de Sudamérica, y todos los participantes presentaron sus experiencias, sus dificultades, y fue muy interesante. Entonces la idea es hacer algo así en mayo. Tenemos 6 meses para organizar, es un desafío porque tenemos poco tiempo, pero yo estoy cierto que vamos a conseguir hacer este meeting un suceso. Y otra cosa es que en abril del próximo año, marzo, abril, vamos a tener nueva directoría para el grupo, que se cambia a cada 2, 3 años. Entonces, este otro tema que vamos a discutir, hablar en nuestras reuniones cerradas del Consejo Científico Sudamericano. Solamente para irnos pensando ahí en cómo hacer esta nueva directoría. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Walter. Karen, siempre presente en nuestras reuniones. Y gracias a todos ahí que participaron hoy de nuestro webinar. Tenemos personas ahí de varios países y siempre participando y prestigiando nuestras reuniones. Muchas gracias. Buenas fiestas ahí de final de año y hasta marzo. Chao. Gracias. Muchas gracias. Y a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao.